Bienvenidos. El grupo está conformado por Karen Echeverry, Natalia López y Angie Pérez, estudiantes de Psicología Humanista del grupo A1C de Circunvalar. El tema que escogimos fue la logoterapia. Para iniciar vamos a hablar un poco acerca de Viktor Frankl. Nació el 26 de marzo de 1905 en Viena, Austria. Fue un neurólogo y psiquiatra, fundador de la logoterapia. Fue sobreviviente desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración rusa. Y a partir de esta experiencia escribió el libro El hombre en busca del sentido. Esta obra, según Viktor Frankl, no pretende ser un relato de los sucesos en los campos de concentración nazis, sino que es un estudio que se enfoca en encontrar cómo era afectada la mente de los individuos prisioneros que se vieron libres al final, tras pasar por situaciones tan adversas como lo era el choque con las autoridades en los campos de concentración, la lucha por la supervivencia entre los hombres y el miedo a los horrores de exterminio, que amenazaba con terminar la vida de cualquier ser humano y la pérdida de la condición humana. Frankl define tres fases en las relaciones mentales de los prisioneros: la fase que sigue a su internamiento, la vida en el campo de concentración y la fase después de su liberación. Dicho de otra manera, estas tres fases son la fase que sigue a la situación difícil, la vida en la situación difícil y la superación de esta situación. La logoterapia es la tercera escuela vienesa de psicoterapia y se centra en el significado de la existencia humana, así como en la búsqueda de dicho sentido por parte del hombre. Es un sistema psicoterapéutico que hace referencia directa al logos, como el canal específico del acercamiento a los padecimientos humanos. Esta se basa en una concepción integral del hombre, considerándolo como un ser biopsicosocial espiritual. Frankl utiliza el término logos como sentido, es decir, significado o propósito, y espíritu, como dimensión existencial o no ética del ser humano. El logos se refiere a la existencia humana. Como dice Frankl, en términos generales, el sentido de la vida. Es el espíritu en todo, es decir, es la necesidad de descubrir y satisfacer las necesidades profundamente humanas, de vivir una vida con sentido. Es la consecuencia de la experiencia con sentido del ser humano. Como sistema, el logos debe ser analizado en movimiento, a través de sus tres momentos. Primero, como encuentro existencial; segundo, como una conversación profunda; y tercero, como una creación de un mundo que tiene sentido. Desde la logoterapia, el ser humano es único e irrepetible, y está llamado a la libertad y a la responsabilidad. Principales técnicas de la logoterapia. Primero, intención paradójica. Esta induce al consultante a intentar voluntariamente aquello que trata de evadir de manera ansiosa. En esa, el uso del humor es un ingrediente fundamental y necesario. Y según Frankl, no es la técnica, sino la relación terapéutica, o sea, el encuentro humano y existencial. 2. El diálogo socrático. Se usa al estilo de la mayéutica, para guiar a la persona hacia el autoconocimiento y la precisión de su responsabilidad en sus acciones. Esta también es una forma de poner en práctica la modulación de actitud del consultante. Por medio de preguntas que provocan al interlocutor y lo llevan a encontrar una respuesta que saldrá de él mismo. 3. De reflexión. Se anima al consultante a olvidarse de su padecimiento para superar la tendencia a la preocupación y la hiperreflexión. Esto quiere decir
Inducir al consultante a que se fije en cosas fuera de sí mismo. Está basada en la capacidad de autotrascendencia, y la autotrascendencia es vital y se hace difícil para su aplicación. Se trata de tener confianza en la dimensión del espíritu humano y en la liberación de la egocentricidad. Cuarto, el autodistanciamiento. Entre comillas, compañero existencial, como se le llama al consultante. Aprende a verse a sí mismo más allá de su padecimiento, con la posibilidad de separar la neurosis para así apelar la propia voluntad del sentido, mediante una fuerza de oposición del logos. Otra técnica es la de preguntas ingenuas, y fue desarrollada por Elizabeth Lucas. Ella retoma un punto muy importante que es la mayéutica socrática, es decir, la ironía. Esta se emplea cuando el consultante acude para que el terapeuta le lleve la idea. Se aceptan aparentemente las afirmaciones del consultante. Se hacen preguntas irónicas, exageradas e ingenuas, y poco a poco se va desarrollando un diálogo en donde el consultante entre una contradicción contra sus ideas y sus afirmaciones.